Hola, ¿qué tal? Yo soy Chell, esto es la estantería de Chell. Yo vengo a hablaros de auténticos dramones. O sea que si sois lectores y lectoras sufridores como yo, tomad nota. Bueno, tengo que reconocer, si me seguís en Instagram y si me vais siguiendo por aquí, ya lo sabréis, que soy lectora de sufrir. Las novelas, a veces me gusta leer algo más ligero para desconectar, pero reconozco que me gustan las novelas que me remueven, que no soy de llorar, o sea, soy más de sufrir, pero con las novelas es verdad que me cuesta llorar. Con alguna de estas he llorado, lo reconozco. Ya os diré con cuáles, pero es verdad que las novelas estas que te dejan con el corazón encogido, me gusta. Hay veces que quizá me apetece leer algo más ligero, más light para desconectar, pero es un tipo de historia que me gusta. Entonces, he hecho una selección de unas cuantas de las que realmente me dejaron como más tocada cuando las leí, ¿no? Y la primera no podía ser otra que Betty. Betty, de Tiffany McDaniel, es una historia que cuando la leí me quedé allí, bueno, enamoradísima de Betty. Es un personaje maravilloso. El personaje está basado en la historia de la propia madre de la autora. Entonces, Betty es la narradora de una historia de su familia, ¿no? Entonces, de la familia, digamos, de los abuelos y tíos, ¿no? De la autora. Y la verdad es que es una pasada, porque creo además que Tiffany McDaniel escribió esta novela como súper jovencita. Ahora no sé si me lo invento, pero como quizá con 16 o 17 años, y que además le costó bastante publicar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando finalmente se ha publicado, ha sido todo un éxito. O sea, aquí yo conozco un montón de gente que ha leído Betty, que le ha encantado, que ha sufrido con Betty y que ama a Betty, ¿no? Betty es una niña, es la menor de sus hermanos y es la única que ha heredado los rasgos cherokee de su padre, ¿no? Es la pequeña india. Entonces, la familia de Betty es la madre que lleva una mochila de trauma inexplicable, insoportable, y un padre que intenta de alguna forma hacerle más dulce la vida a Betty, ¿no? Y contándole historias, y hay una parte así como muy, muy tierna, ¿no? Este personaje, el personaje del padre, es maravilloso. Y después hay unos hermanos entre los cuales también pasan cosas bastante heavies, y Betty que lo ve todo y lo va deduciendo y va narrando todo lo que está pasando en su familia. Y realmente es una historia que también con la siguiente de la que os hablaré me pasó lo mismo, que tenía como que hay momentos que pensaba, joder, qué bestia la autora, cómo se recrea, y después pensaba, pero es que esto está basado en hechos reales, o sea, que ha pasado de verdad, ¿no? ¿Cómo se recrea? Que decir, qué imaginación y qué detalles tan... Es que no sé cómo definirlos, ¿eh? Hay algún detalle, hay alguna escena, no sé si la habéis leído, es que no quiero hacer spoiler, pero concretamente hay una escena que quizá no es la más fuerte del libro, pero que a mí me impactó mucho y pensé, joder, la autora, ¿cómo se pasa? ¿No? Fue un poco... Y después pensé, bueno, claro, es que quizá esta imagen, quizá esto sucedió de verdad en la familia, ¿no? Entonces todavía me pareció más fuerte, en realidad, porque claro, una cosa es la imaginación de la autora, la otra cosa es cómo esta familia funcionaba con tanta historia traumática en la mochila, ¿no? Entonces, está ambientado en un pueblecito de Ohio, Betty es de verdad maravillosa, no sé si la habéis leído o no, si os suena. Habrá gente que no le habrá gustado, como todos los libros, esto no nos pueden gustar a todos lo mismo, sería muy aburrido, pero es verdad que yo creo que somos como un club de fans de Betty, ¿no? A las que Betty nos dejó muy tocada. Después es verdad que he leído los dos siguientes libros de la autora, El verano que lo derritió todo, que este me gustó, pero es verdad que quizá no tanto, y después El helado salvaje, que es la última novela que se publicó aquí, que me pareció brutal también, de la que ya os hablaré en otro momento, porque también no tiene nada que ver con Betty, pero también es un dramón, ¿no? Y una historia muy, muy dura. Entonces, no os la he puesto hoy porque no quería repetir, ¿no? Quería que los autores fuesen variados, pero ya os hablaré de ella en otro momento. Ya está por aquí el colega siendo protagonista como siempre. El siguiente libro yo lo relaciono mucho con Betty porque son libros diferentes, pero sí que es verdad que tienen un tono parecido, un tono no, unos hechos quizá parecidos, no a nivel de historia vital. En este caso se trata de una educación de Tara Westover y tiene en común, o sea, en el caso de Betty es la historia de la madre de Tiffany McDaniel, en el caso de una educación es la propia historia de la autora. Y este libro sí que cuando lo leí, además recuerdo que lo leí en un viaje y me acuerdo que cada vez que paraba en una cafetería o algo y leía un rato, me tenía que parar y recordar que esto había pasado de verdad y que además había pasado hace poco, porque mi sensación era de estar leyendo algo como de la Edad Media, no, pero como del siglo XIX, principios del siglo XIX, no sé, algo como de otra época. Entonces,
la autora, Tara Westover, se crió en una familia radical mormona en Idaho, en un pueblecito, y, y con un padre enfermo mental. Lo que pasa es que es verdad que no estaba diagnosticado, pero con un padre enfermo, con un padre muy radical y con una familia, ¿no? Son muchos hermanos, ella es la pequeña, y la mayoría de los hermanos, los mayores, creo que sí que han ido a la escuela, pero después los pequeños ya no han ido a la escuela, ¿no? Se han educado en casa. Y educar es una forma de hablar, porque en realidad reciben la educación basada en los preceptos, ¿no? En los que cree su padre, ¿no? Una madre sumisa. Entonces, es como muy espectacular. No voy a hacer ningún spoiler, pero la autora ha escrito este libro. Entonces, ¿de dónde viene la autora? Y yo es que era algo como que me tenía que ir repitiendo, porque hay muchos momentos que piensas, esta chica se va a morir, o sea, la van a matar o no sé, no va a sobrevivir, pero después pensaba, no, sí, sí que sobrevivo porque ha escrito este libro. Entonces, el proceso que hace, es que hay escenas también pero muy bestias. Entonces, momentos de estos de parecer, como os digo, ¿no? De otro siglo y de tenerme que decir que esta mujer es más joven que yo, o sea, que en realidad esto pasó hace 4 días. Y es como llama la atención, ¿no? Claro, es Estados Unidos, sé que no es aquí, ¿eh? Pero como a veces, ¿no? Familias que se activan servicios sociales aquí, vuelvo al mismo, no en Estados Unidos, no por chorradas, evidentemente, ¿no? Pero ante cualquier señal de alarma, y que familias como estas, ¿no? Funcionen y funcionen y funcionen y no les pase nada. Entonces, realmente el proceso que hace la autora desde niña que no va al colegio, a adulta que ha escrito un libro, es muy interesante. Entonces, yo es que de verdad aluciné. O sea, había visto reseñas, me llamaba la atención, pero para nada imaginaba esto. Y me parece muy recomendable para reflexionar también, ¿no? En esto que os decía, ¿no? En estas familias que sobreviven con un montón de malos tratos, con un montón de abusos, de traumas, y a pesar de eso salen adelante como ha hecho Tara Westover. Otro libro, con este sí que lloré, es Matrioscas, de Marta Carnicero. Es un libro muy cortito, que cuando yo lo leí solo estaba en catalán, pero que no sé si hace un par de años si se tradujo al castellano, y que recuerdo, este sí que recuerdo que lo leí también de viaje en un vuelo, lo leí en digital, igual que los otros. Es que casi todos los que están aquí, casi todos los he leído en digital. Y recuerdo que en el avión lloré, en el avión de vuelta lloré. Es un libro que la sinopsis es como muy corta, muy ambigua, entonces no sabía lo que me iba a encontrar en él. Y había leído algo como que hablaba de la guerra de Bosnia y tal, pero no sabía muy bien de qué. Entonces, no quiero entrar en detalles porque justamente, ¿no? Lo que me pasó a mí era que no sabía qué me iba a encontrar y me fascinó y me dejó hecha polvo, también os lo digo. Es muy corto, tiene 100 y pico páginas, o sea, no ya las 200, es un libro que se lee en un rato. Pero es verdad que me sirvió para empezar a saber cosas de la guerra esta tan reciente, ¿no? Tan reciente porque hace 30 años, es que es hace nada, o sea, yo había nacido, o sea, no solo había nacido, sino que yo ya era adolescente. Entonces me acuerdo, y ya lo he dicho en algún otro vídeo, me acuerdo, y he conocido refugiados, he conocido personas que venían de la guerra. Entonces, bueno, para mí es algo muy próximo, ¿no? Tanto en el tiempo como al final es en Europa, ¿no? Es aquí. Y como os digo, porque conocí concretamente niños que vinieron refugiados un verano a mi pueblo, pero después también una compañera que tenía yo en Málaga cuando hice la especialidad de psicología clínica, que también era de allí, ¿no? Y, y no tenía ni idea, ¿no? De lo que había supuesto esta guerra. Entonces es verdad que he ido leyendo más cosas, ya os contaré, porque, bueno, he leído ahora La Rosa Escondida de Riesgo Muy Fuerte, que también habla de este tema y es bastante heavy. Pero este concretamente fue como una pincelada que me dejó alucinada. Entonces, cuando empecé a ver todo lo que estaba pasando, me quedé, ya os digo, yo no suelo llorar con los libros, pero con este es que como no me lo esperaba, me emocioné y ya os digo, es muy cortito y no es un libro que hable de guerra solo, ¿eh? Pero tiene una pincelada allí de la que os voy a contar más, que me pareció brutal y que, os digo, me sirvió para empezar a conocer algo de la guerra que no sabía y que creo que es interesante que sepamos. Entonces, he recomendado tantas veces este libro, soy muy pesada, pero Matrioscas de Marta Carnicero, editado por Acantilado, es muy pequeñito y merece muchísimo la pena. El cuarto libro es Una vida de Alejandro Palomas. Ya os hablé de Alejandro Palomas en mi primer vídeo, que es como uno de mis autores, ¿no? Que siempre me gusta leer.
Una vida, de hecho, es el cuarto de la tetralogía de Amalia, es el último, ¿no? Entonces, es verdad que yo con una madre lloré y reí al mismo tiempo y con una vida también, pero quizá lloré más que reí. Con este lloré también. Yo digo que no soy de llorar, pero es que es verdad que los que os he puesto aquí son libros que a mí me tocaron bastante y algunos, ya os digo, me hicieron llorar. El de una vida, os pongo una vida, pero claro, os recomiendo que evidentemente si queréis leer una vida leáis los tres anteriores, una madre, un perro y un amor. Son cortitos y se leen súper bien. Pero es que, claro, una vida es el final de la historia de Amalia, ¿no? Entonces, hay una emoción flotante ya desde el principio porque sabes lo que va a pasar. Al final, Amalia no deja de ser, ¿no? O sea, la vida de Amalia no deja de ser un poco la vida de la madre de Alejandro Palomas. Entonces, la madre de Alejandro Palomas falleció. Entonces, por aquí, ¿no? No es que son spoilers, es que si leéis los 4 libros, bueno, ya empieza con, ¿no? Empieza la vida de Amalia ya de mayor y evidentemente evoluciona, ¿no? Entonces, cuando se va acercando más el final, realmente se va volviendo la historia mucho más emotiva y esta concretamente además es que tiene un toque de humor a pesar de la tristeza, ¿no? Que es, yo creo que, os digo, soy de llorar poco con los libros, también soy de reírme poco con los libros, yo cuando leo me emociono, pero como que no lo exteriorizo, ¿no? Pero con estos libros de Alejandro Palomas creo que es el único autor que ha conseguido hacerme llorar y reír a la vez. Entonces, es un libro muy, muy bonito. Salió a principios de este año. Es la última parte, os digo. Hay antes una madre, un perro y un amor. Y están editados por... Bueno, el último está editado por Destino, creo que los anteriores también. Y es una tetralogía que recomiendo muchísimo. Para mí, de lo que he leído de Alejandro Palomas, me gusta todo, pero estas son los que más me han gustado. Entonces, evidentemente he puesto aquí una vida porque os digo, son libros que me han dejado hecha polvo, entonces una vida me dejó hecha polvo, pero como os digo, hay que leer los anteriores. Y Amalia es... Hay una novela gráfica sobre Amalia, que si la buscáis, yo no la tengo, pero que al final es un poco el resumen de la historia, ¿no? También, si queréis conocer a este personaje. Otro libro, el otro de los que hay aquí, ¿no? Con el que también lloré, es Los siguientes, de Pedro Simón. Pedro Simón es un autor que yo he leído 3 libros suyos, que son Los ingratos, Los incomprendidos y Los siguientes. No tienen nada que ver el uno con el otro. O sea, a pesar de que las portadas tienen los mismos colores y los títulos no, tienen como la misma estructura, no tienen nada que ver. Son libros que tratan de temas diferentes, con personajes diferentes, pero sí que es verdad que al final van reflejando diferentes etapas vitales, ¿no? Entonces, quizá por edad por, bueno, sí, por edad, a pesar de que los protagonistas son algo mayores que yo, pero quizá por etapa vital, ¿no? Por edad, quizá he conectado más con los siguientes. Me gustaron mucho los otros. De hecho, es curioso porque a la gente en general le ha gustado mucho más Los ingratos y yo cuando solo había salido Los ingratos y Los incomprendidos, a mí me gustaban más los incomprendidos. No sé por qué. O sea, no sé, entré más en la historia. Y con los siguientes, la verdad es que al final es una historia muy humana. Es muy difícil no emocionarte con los siguientes porque es algo que por desgracia es fácil que pasemos todos, ¿no? Es una historia que habla de... Son 3 hermanos que tienen un padre que empieza a ser mayor. La madre ya ha fallecido y hay un padre que empieza a ser mayor y hay que empezar a cuidarlo, ¿no? Empieza a necesitar que le cambien los pañales, empieza a necesitar como atenciones por parte de los hijos, ¿no? Entonces cada hijo tiene sus circunstancias y es una hija y 2 hijos, ¿no? También aquí también sería un poco el rol, ¿no? Femenino y masculino, ¿no? Y aparte de esto, que ya es como muy duro, porque al final, como os digo, ¿no? Es una cosa como de ley de vida, por desgracia, pero y son cambios del ciclo vital y es muy difícil no empatizar con ellos, porque os digo que es una circunstancia con la que nos podemos encontrar todos. Es la forma de narrar también de Pedro Simón, ¿eh? Que tiene un punto como de tocar allí la emoción. Yo también lo leí en cuanto salió y lo leí en nada, ¿eh? Son libros muy cortos todos y me acuerdo que no pude parar hasta que lo terminé, pero que terminé allí con las lágrimas, vamos, que este sí que fue un drama del libro. Y aparte de lo que os decía, ¿no? Aparte de esta circunstancia de los padres que se hacen mayores, ¿no? Los siguientes somos nosotros, ¿no? Mi padre se hace mayor y la siguiente generación es la nuestra, ¿no? Y también tiene que ver, ¿no? No solo con la pérdida de estos padres, sino con las pérdidas propias, ¿no? Por la transición de diferentes ciclos vitales, de diferentes etapas del ciclo vital. Pero además también están los propios dramas de cada hijo, ¿no? Que más allá de la relación con sus padres, cada uno tiene su historia. Entonces también se ve reflejada en el libro, ¿no? Va cambiando como de narrador o de como mínimo de... Creo que, ahora no recuerdo si de narrador o pone el foco en cada capítulo creo que no, creo que cada capítulo va siendo narrado por un hijo diferente, ¿eh? Porque nos va dando como las diferentes perspectivas también de este padre que ahora está enfermo y necesita a sus hijos. Por lo tanto,
Este sí que reconozco, como os digo, siempre os digo lo mismo, de que no es para todo para todo el mundo ni para todos los momentos. Este concretamente, depende de qué momento, quizá no es bueno leerlo. Yo recuerdo cuando yo lo leí, hubo gente que me lo dijo, yo lo estaba leyendo cuando estaba pasando por una situación parecida al protagonista y fue muy duro para mí y tal. Claro, es que como os digo, depende de la edad que tengamos, es algo como que puede pasar, nos puede estar pasando a nosotros o puede estar pasando a alguien de nuestro entorno, ¿no? Entonces, con calma, pero es un libro muy bonito. Otro libro que comparan con la tetralogía de Elena Ferrante, de La amiga estupenda, y que a mí entiendo un poco por dónde va la comparación, pero que a mí me dejó bastante más tocada que la tetralogía, es la luz perdida de, os leo el nombre de la autora porque Nino Haratischvili, quizá la conocéis por La octava vida, es una mujer que se lo escribe tochos. Es una mujer, por si alguien no lo sabía, porque lo de Nino a mí en algún momento me ha hecho pensar que era un hombre y creo que la confusión no la he tenido solo yo, entonces es una mujer, ¿no? Y este libro es un tochazo también, como La octava vida. Yo lo leí en digital a principios de este año y me atrapó. La verdad es que me pareció una historia. Alguien me escribió un día, ¿no? Y me dijo, ay, pues a mí no me ha gustado tanto, pensaba que sería otra cosa y tal. No sé, yo creo que como que me metí mucho en la historia. Hay como dos líneas temporales, ¿no? Está la actualidad donde unas amigas se reúnen después de mucho tiempo en una exposición de fotografía de una de las protagonistas, o sea, la fotógrafa es una de las protagonistas, y el pasado son de Georgia, y es como el final de la Unión Soviética, el principio de la democracia, ¿no? Es la independencia de Georgia, ¿no? Es como una transición del país, pero también es una transición de la historia de las propias familias de estas cuatro amigas. Estas cuatro amigas se conocen de su barrio, del patio de vecinos, ¿no? Del edificio, y son muy diferentes las cuatro. Está la más líder, está, ¿no? la más sumisa. Hay como un poco de diferentes roles, ¿no? Cada una tiene un rol diferente, y cuando crecen se van metiendo en situaciones que sí que es verdad que aquí es cuando sí que pienso en Lena y Lenú de la amiga estupenda de Elena Ferrante, ¿eh? En el punto de la amiga como más correcta, ¿no? Que hace lo que toca, y la amiga, ¿no? Más loca en el sentido, ¿no? Más como de meterse en líos, ¿no? Como más hecha para adelante, pero también para lo malo, ¿no? Entonces aquí son cuatro y las cuatro tienen perfiles muy diferentes, pero además no son las cuatro solos, sino que las cuatro tienen sus propias familias, ¿no? Con sus propias posiciones a nivel político, a nivel de corrupción también de la ciudad, ¿no? De bandas, de mafias. La verdad es que a mí me impactó bastante. No os quiero hacer spoiler porque en la sinopsis no pone nada de lo que estoy pensando y no os lo quiero decir porque me impactó bastante como el inicio, ¿no? Lo que vas deduciendo solo empezar a leer, ¿no? Y cómo se va formando la historia y cómo vas conociendo a estas amigas que a través de la exposición de fotografía también, ¿no? Porque están en la exposición esta de fotografía, entonces a través de alguna foto la narradora, que es una de ellas, vuelve al pasado, ¿no? A través de cosas que le dicen, que le preguntan, o incluso, como os digo, a través de las fotografías de la exposición, porque salen ellas en las fotografías, ¿no? Son las fotografías de su propia historia. Entonces, es un tochazo, no sé si tendrá 800 o 900 páginas. Mira, tengo la ficha aquí y os lo digo exacto, pero era muy, muy largo. Ahora quizá me he pasado, pero 720 me he pasado. De hecho, 800 o 900 lo tengo en digital, entonces no era consciente de cuántas páginas, pero es un libro muy largo. Ahora, yo lo leí, también lo leí en unas vacaciones. También es verdad que muchos los tengo en digital y coincide que los he leído estando de viaje, porque es cuando más leo en digital, ¿no? Porque en la maleta, en el bolso, sobre todo si voy en avión, ¿no? Es lo que mejor cabe en el bolso, lo que mejor se lleva y lo que además puedo meter un montón de libros y seguro que me faltan, ¿no? Y entonces lo leí en un viaje y con los trayectos de avión y tal, y creo que lo leí súper rápido para lo largo que es, porque, como os digo, este no me hizo llorar, pero sí que me atrapó y me metí allí con los personajes, ¿no? Me metí mucho en la historia de las protagonistas. Entonces, quizá ya os digo, conocéis más a la autora por la octava vida. Este no tiene nada que ver con la octava vida, porque la octava vida al final es novela histórica, es otro tema totalmente diferente. Y me gustó mucho también la octava vida, pero a mí me gustó más este. Es como que me emocionó más. Y el último libro es un libro que a veces se me olvida, no sé, es un libro que aluciné cuando lo leí y de esos que tienes que ir parando y pensando, madre de Dios, o sea, cuánto trauma junto, ¿no? Este es ficción y es una novela editada por Naguna, se llama Cuerpos de Luz, de Jennifer Down. Os voy a leer la sinopsis de este libro porque realmente
pasan muchas cosas, pero para que sepáis un poco cómo empieza todo. Es que es verdad que este libro cuando salió sí que lo vi mucho en redes y tal, pero después así como Betty, Una educación, son libros que he ido, y los siguientes, ¿no? Todos estos libros los he ido viendo mucho, este no. Y realmente me pareció un libro brutal. Yo lo leí en catalán, lo tengo por aquí, este sí lo tengo en físico, y la sinopsis dice: gracias a una fotografía que se había hecho viral de forma inexplicable, Tony me había encontrado, o mejor dicho, había encontrado a Maggie. No tenía ninguna forma de saber si era un tarado o no. Sí podía delatarme a la policía. Quizás suena paranoico, pero no creo que sea tan absurdo. Hay personas que van a la cárcel por cosas mucho menos importantes que acusaciones de asesinato de niños. La existencia tranquila y pueblerina de Maggie se ve sacudida por un inesperado mensaje de Facebook que la devuelve al pasado. Se ve obligada a recordar traumas de golpes, muslos magullados y pérdida. Se había convertido en una persona nueva hacía tiempo, pero ¿qué sucede cuando las historias del pasado son irremediablemente arrastradas a la luz? Es que, claro, yo solo creo que eso... No quiero contaros mucho porque, como os digo, ¿no? A veces yo soy de leer la sinopsis y olvidarme. O sea, yo cuando compro un libro muchas veces me leo la sinopsis en diagonal, si me llama la atención, lo compro y como después tardo en leerlo, se me olvida la sinopsis y genial porque, a ver, si lo he comprado es porque me puede interesar y después cuando lo cojo de la estantería, si se me olvida la sinopsis, pues no pasa nada. A veces me acuerdo en rasgos generales un poco, ¿no? De lo que puede ir el libro, pero se me olvida bastante la sinopsis y creo que esto es bueno, porque ya os digo, como lo tengo en casa, si lo he comprado, señal que quería leerlo. Entonces, si se me ha olvidado la sinopsis, pues más sorpresa que me llevo después al leerlo, ¿no? Y este fue un envío, fue como el primer envío creo que me hizo Naguna, que además me llegó como el día de mi cumpleaños, creo que fue al año pasado o el otro, no me acuerdo, que me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque me dijeron, te lo enviamos y tal, y me llegó al día siguiente, ¿no? Que era mi cumple. Y es un libro que, os digo, yo creo que se ha hablado poco de él. Es verdad que es un libro que van pasando cosas, pero dice esto, ¿no? Dice lo de asesinato de niños, evidentemente no es asesinato de niños o, no, o de entrada no parece que sea un asesinato de niños, pero sí que es verdad que mueren niños, mueren bebés en esta historia, ¿no? Entonces, ya solo con esto ya entiendo que hay gente que es como línea roja, por ahí no paso, ¿no? Pero el tema de los niños sí que es un tema que es como una línea roja para mucha gente, ¿no? Yo si salen niños que sufren, niños que mueren, no quiero leerlo, ¿no? Y esto a mí me lo han dicho personas, quiero decir, y lo respeto, ¿eh? Totalmente. Tampoco es que sea mi tema favorito, ¿eh? De hecho, en este libro yo hubo un momento que pensé que quizá había un exceso de drama en diferentes circunstancias, pero es verdad que es una historia de las que también me dejó allí tocada, ¿no? Entonces, Maggie, ¿no? Que es esta mujer, es como que ha rehecho su vida con otro nombre, es otra persona e intenta como olvidar o borrar, ¿no? Lo que le fue pasando, como veis solo con la sinopsis ya habla de golpes, magulladuras, ¿no? Traumas, bueno, es que todo lo que os podáis imaginar creo que es poco al lado de lo que pasa en esta historia. Y al lado de lo que pasa en las demás, ¿eh? Pero es verdad que en esta concretamente es como una cosa detrás de la otra, ¿no? A mí me impactó mucho, estaba ambientado la gran parte en Australia, Nueva Zelanda, y la verdad es que cada vez ya no puede pasar nada más, ¿no? A esta mujer no le puede pasar nada más y le suceden más cosas y todas malas. O sea, es que realmente es un nivel que es verdad que, a ver, a mí me tocó mucho, pero también os digo una cosa, así como con el de Betty y el de Una educación pensaba que, joder, esto había pasado de verdad, ¿no? Aquí hubo algún momento que me pareció un poco excesivo, pero la historia me gustó, realmente, ya os digo, es de estas que me dejó tocar, entonces me gustó. También el cómo la protagonista, ¿no? Sale de allí y tiene al final que convertirse en otra persona, porque seguir viviendo como la persona que es, ¿no? Como Maggie, es imposible, ¿no? Lleva tanto trauma y tanta historia encima que seguir siendo la misma. Legalmente es imposible, pero también probablemente emocionalmente, ¿no? Si no se disocia de esta Maggie, es probable que no pueda seguir viviendo. Entonces, no sé si lo conocéis, quizás el menos conocido de todos, os lo recomiendo también. Y hasta aquí mis libros para llorar. Coged pañuelos y si sois sufridoras o sufridores como yo, os invito a leerlos todos. Ahora, intercalad cosas más alegres por en medio, porque si no, no vais a levantar cabeza. De verdad, son historias muy, muy duras. Espero, bueno, iba a decir, espero que el próximo vídeo sea de algo más animado, pero tengo mis dudas, ¿eh? Porque estoy ahí como de lecturas muy intensas. Entonces, seguramente bueno, si hago el resumen del mes de septiembre y las mejores lecturas del trimestre, quizá va siendo algo un poco más variado, ¿no? Pero sabéis que este tipo de libros me gustan, entonces serán frecuentes, ¿no? En mis vídeos. Espero que os haya gustado.
que me dejéis algún comentario, que me hagáis alguna recomendación también de libro que os haya impactado mucho a vosotros. Y si os gusta mi contenido y queréis estar al día de mis vídeos, os podéis suscribir también. Nos vemos en el próximo vídeo.